Las huellas de Dios, capítulo 5. Argelinos, polacos, vagabundos que Gomar fue a recoger a las aceras de Lille. Los débiles, los irresponsables, los hambrientos, todos aquellos que aceptan el riesgo y dejan el beneficio al jefe de la banda. Gomar envió a estos desgraciados a Bélgica, a un tendero que era su cómplice. Los encontró por la noche, los cargó con tabaco, estos comprimidos en grandes bolsas de cuero con correa. Luego los envió hacia adelante, al otro lado de la frontera. Los siguió como un cazador sigue a su presa. Ciertamente no confían 30 kilos de tabaco a un vagabundo. Cualquiera con los ojos cerrados. La tentación habría sido demasiado fuerte para huir con el saco, desaparecer o incluso regresar con el jefe diciéndole que lo habían seguido y que había tenido que deshacerse de la carga en el camino. Gomar siguió a sus hombres, los observó en posición bien defendida, sin correr peligro. Para él era simplemente un juego apasionante, comparadas con largas esperas sobre el trigo o la hierba alta, boca abajo. El interminable arrastrarse por las acequias, a veces el ataque de un perro, la persecución de los hombres de la policía financiera, arrastrados por sus mástines, carreras locas por el campo, caídas, discusiones, golpes. Una vez llegaron a Lis, buscaron un pequeño barco o prepararon una especie de teleférico con una cuerda y pasaron. Hacia las 2 o las 3 de la madrugada, los hombres regresaron a la posada de los Jones, sucios de barro, empapados de agua y lisiados por el frío. Les sirvieron un poco de ron y recuperaron el aliento. Los mayores se remangaron los pantalones empapados y se calentaron un rato antes de irse a dormir a una choza. Los más jóvenes que tenían prisa salieron inmediatamente con la ropa pegada a la espalda y una pequeña linterna. Por la noche recorrieron 7 u 8 kilómetros. Llegar a su casa para que a las 9 de la mañana los desempleados pudieran presentarse en la oficina. También habían perros. Carolina los vio regresar muertos de cansancio, con las patas temblorosas y la lengua fuera. Llevaban atado a la espalda un inmenso saco lleno de tabaco, un collar de púas alrededor del cuello y alrededor de la frente una especie de banda de cuero, con un gran gancho para destripar a los perros de los aduaneros. Muchos resultaron heridos por el alambre de púas de las vallas. Fueron alcanzados por el fuego de los agentes de aduana y en ocasiones mordidos en el pecho, curados en unos días, reparados, continúan hacia Bélgica hasta el momento inevitable. Cuenta que nunca regresaron. 2 o 3 veces sucedió que los funcionarios de aduanas los siguieron hasta la posada de Jones y entraron detrás de ellos al patio abierto. Entonces fue necesario entregar a los perros encadenados y amordazados. Los sacaron a rastras, pusieron en el cañón de un revólver cerca de la oreja del pobre animal, que adivino luchó por esquivar el arma.
Un aullido de agonía llegó a Carolina y le apretó el corazón. Gomar consiguió otros perros cuando aún eran cachorros y los entrenó. Fue un nuevo martirio. El látigo y el palo entraban en juego hasta el punto de dejar en ocasiones exhaustos a los pobres animales. Les ordenaron atacar al Apache, un títere de 30 kilos, blindado con cuero, lona y celosía. Gomar también les inspiró la fobia al aduanero, al uniforme, el odio a sus compañeros, a otros perros. Los sobreexcitaba con peleas salvajes, una ferocidad provocada deliberadamente con todas las estratagemas y sufrimientos posibles, castigos, golpes con la cadena, pimienta en los ojos y en la nariz, disparos de fogueo en la garganta, a quemarropa, ayunos, sed, celos, todo excepto dulzura, bondad y más bondad. Inteligencia. Gomar obtuvo así animales verdaderamente salvajes, que siempre estaban a su alrededor dispuestos a morder. Incluso les dio de comer trozos de otros perros asesinados para hacerlos más crueles en las batallas. También hubo registros, visitas de funcionarios de aduanas por toda la casa, registros por todas partes, colchones destrozados, muebles arrancados, paredes derribadas, chimeneas revisadas. Con aire de indiferencia, Carolina observó a los hombres ir y venir por encima del escondite excavado en el piso. Durante semanas e incluso meses enteros se pudo ver a los negros, los aduaneros vestidos de civil, pacientes y testarudos bajo el sol o la lluvia, deambulando por la taberna. Daba la impresión de ser perseguido, espiado, y se necesitaba mucha astucia para entrar y salir con el tabaco. A veces, de repente, un paquete rodaba hasta el centro de la taberna, rebotando sin que nadie supiera quién lo había arrojado. Llegaron los coches, entraron rápidamente al patio con las puertas abiertas, arrojaron algunas bolsas y cerrando las puertas rápidamente volvieron a salir, desapareciendo mientras Gomar cerraba rápidamente la puerta grande y barría el polvo para borrar las huellas de neumáticos. A veces venía alguna persona de los alrededores y decía: la mercancía está a punto en el campo de Perspres o detrás del horno o incluso junto al ferrocarril. Luego fue necesario ir a buscarlo, transportarlo lentamente por etapas, esconderlo en el campo 6 o 7 veces antes de que finalmente llegara a su destino. El tabaco es una mercancía maldita. Nadie quiere tenerlo en casa y todos intentan deshacerse de él lo antes posible, confiándolo a otros de un extremo de la línea al otro. Solo intentan evitar el terrible, flagrante delito. Todo esto desesperó a Carolina y divirtió a Gomar. De hecho, le gustaba esta bestialidad, estas emociones, los largos días de ociosidad y juerga que siguen
a los golpes hábilmente realizados. Saboreo las mil fanfarrias, alardes e historias fantásticas de fraudes en las que uno revive sus propias aventuras, que hacen reír o estremecer. Había algunos que Carolina conocía a la perfección al escucharlos y que todavía la asustaban. Bebieron y se burlaron unos de otros. También realizaban ejercicios de fuerza y hazañas atléticas peligrosas, como levantar un barril de cerveza sobre la mesa o levantar a un hombre hasta su silla agarrando el respaldo con los dientes. Una vez, mientras cambiaban las vías del tren en la carretera frente a su casa, Gomar arriesgó la muerte por haber apostado a que llevaría solo un trozo de ferrocarril sobre sus hombros. Se lo pusieron y no pudo quitárselo. Se quedó quieto por un momento con el rostro contorsionado con 500 kilos sobre sus hombros, mientras a su alrededor gritaban de horror sin atreverse a acercarse para ayudarlo. Luego logró liberarse de la barra de hierro que corría el riesgo de aplastar a Carolina, quien se acercaba a él para ayudarlo, y también el antiguo concurso de pintas. Cada hombre tenía delante una hielera de vasos de cerveza mezclada con whisky y competían para ver quién podía beberlos todos. También acudían con frecuencia mujeres amantes o esposas de contrabandistas o borrachos que ahora estaban en casa. Combinaban las voces de los machos con sus gritos y sus risas agudas. Todo esto terminó con discusiones o un baile o una bacanal sin sentido. Se pueden inventar una sucesión de escenas disparatadas como las de los borrachos. Gomar miraba entonces alegremente, macizo, haciendo girar con una mano el mango de su inmenso y tintineante órgano, un aparato reluciente de vidrio y gotas de cristal que tocaba con gran ruido polcas y valses. Fanny, hija de un contrabandista, asistía con frecuencia a estas reuniones. Era un ser grande y moreno, con ojos negros de tez aceituna, de un árabe y una barbilla afilada y protuberante. Admiraba a Gomar. Estaba cerca de él cuando jugaba a las cartas y bebía de su vaso con facilidad. Cuando Gomar peleó, Carolina huyó, llorando a la cocina. Fanny permaneció allí, detrás de él, para animarlo, con los puños cerrados y golpeando con los pies como si fuera ella quien daba y recibía los golpes. Borracha, se sentó sobre sus rodillas, lo besó en la boca sin pudor y acarició el rostro barbudo del hombre con sus manos bellísimas y suaves, como las de una chica que no trabaja. La salvaje Judith de este popular Holofernes despreciaba a Carolina y se notaba. Hizo todo abiertamente para ponerla celosa, y ni siquiera Gomar, tal vez por una especie de malicia bruta, tuvo un falso pudor, sino que atrajo a Fanny hacia él delante de Carolina. Apretó sus grandes caderas entre sus manos de Goliat y dijo extasiado: una mujer como tú, eso es lo que necesitaba. En casa, Gomar Jones hablaba poco,
Carolina había aprendido lo que significaba cada uno de sus gestos. Si se sentaba a la mesa, era la hora del almuerzo. Si se sentaba y estiraba las piernas, ella tenía que quitarle los zapatos. Golpeaba la estufa con las tenazas cuando era necesario. De carbón. Si con un gesto tranquilo deshizo la hebilla del cinturón de cuero que le comprimía el vientre, lo que significaba que estaba a punto de ser golpeado. Incluso los animales conocían el gesto y estaban aterrorizados por él. Tú por la noche, después de cenar, se levantó y cogió la lámpara. No quedaba más remedio que seguirlo o quedarse en la oscuridad. Nunca dio un centavo para los gastos diarios. Lo que se ganaba en la taberna tenía que ser suficiente para vivir. Se quedó con todos los beneficios del contrabando y llevó una vida cara. Había confiado 30 gallos de pelea a las granjas de los alrededores. Todos los domingos apostaba varios cientos de francos a las palomas. También era un habitual de los numerosos hipódromos de la región. Lille, Guarenque, Ostende y muchos otros instintivamente amaba todos los pasatiempos caros. Salía a pescar 2 veces por semana, a veces a los estanques cercanos a las regiones de Ypres, a veces el canal de Furnes o a Brujas. Entonces fue necesario despertarlo a las 2 de la mañana, prepararle los hilos de pescar y el desayuno, para luego esperarlo por la noche cuando finalmente decidía regresar. Todo esto parecía normal y debido a él, de hecho, tenía un concepto de familia anticuado, o más bien similar al de los árabes. La mujer tenía su dominio, él tenía el suyo. La vio muchas veces levantar enormes tinas llenas de ropa sucia, arrastrar cubos de carbón o inclinarse bajo una carga de troncos. Ni siquiera se le pasó por la cabeza ayudarla. Carolina podía correr de un cliente a otro en la taberna, sin saber ya dónde girar la cabeza y alejarse perdida de la cocina donde se encontraba el almuerzo. Ardía en las mesas de los bebederos que pedían a gritos. Gomar sentado en la silla con la pipa entre los dientes y las cartas en la mano, continuaba su juego. Ni siquiera puso malicia en ello, porque no creía que podría haberse comportado de otra manera. Ciertamente no podía prestar atención a la comida del mismo modo que no podía imaginarse con una aguja en la mano o jugando con un mocoso. En él no había más que indiferencia, pero esto no impedía que, cuando la comida estaba mal hecha o la ropa mal planchada, llamara a Carolina y la aterrorizara con insultos y amenazas. Era la vida de una bestia. Siempre había gente, un ir y venir de orcas y caras sospechosas. Carolina tuvo que correr todo el día, calcular lo que debía cada cliente, supervisar a los clientes, escuchar con disgusto y con una sonrisa en los labios los discursos licenciosos de un imbécil, patear con ira ante las propuestas estúpidas y 1000 veces repetidas de un borracho al que no podía ahuyentar porque todavía tenía que vivir y Gomar no le daba dinero.
También tenía que cuidar de los animales del corral. 50 palomas encima del granero en un palomar al que se entraba a 4 patas, 6 gallos de pelea, cada uno con algunas gallinas, en corrales separados, a los que ella debía llevar agua y alimento, y que saltaban ferozmente sobre Carolina para picotearla. Le tenía mucho miedo, pero había que obedecer a Gomar. Finalmente estaban los perros, 4 grandes perros molosos, una raza de Flandes cruzada con danés, enormes de pelaje rojo y afeitado, orejas cortas y colas largas y musculosas. Otros similares se pueden ver en los tapices de Gante y Brujas, mientras van a cazar osos o jabalís.